Se fu sì bel com'egli è ora brutto, e contra il suo fattore alzò la ciglia, bendia da lui proceder ogni lutto. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el canto número 34 del Infierno, el último canto de esta sección, de esta cántiga, de las tres partes en las que está dividido: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Comienza con Virgilio citando un himno de Venancio Fortunato, el obispo de Poitiers, allá por el siglo VI, un himno a la cruz, que Virgilio transforma en una presentación de Lucifer, del demonio, del primer ángel caído y por lo tanto el emblema de todo el mal. Vexilla regis prodeunt inferni. Los estandartes del rey del infierno se adelantan. Obviamente la palabra inferni está agregada aquí por Dante en boca de Virgilio. El texto de Venancio se refiere a la cruz. Avanza el estandarte del rey, es decir, avanza la cruz gloriosa. Pero, como vamos a ver, el demonio nos es presentado como una parodia deformada de Cristo, de Dios, de la Trinidad. Y por eso esta referencia. Los estandartes del rey del infierno se acercan hacia nosotros, dice Virgilio, y en realidad no se acerca nadie, ellos se están acercando, porque, como vamos a ver, Lucifer no puede dar ni un paso. Mira hacia adelante, dijo mi maestro, si puedes distinguirlos. Como cuando se levanta una densa niebla o nuestro hemisferio se oscurece, se ve a lo lejos, a modo de un molino cuyas aspas voltea el viento, ver me pareció una máquina tal. Curiosamente, Lucifer a lo lejos se parece a una gran máquina, dice Dante, a una especie de molino. El ángel más glorioso, la criatura que más debería reflejar la gloria de Dios, se ve reducido a una apariencia de vida. Sus movimientos parecen como carentes de vida. Hay una especie de automatismo en el mal que se repite a sí mismo de manera mecánica. La comparación con un molino hace referencia, en primer lugar, visualmente a las grandes alas que se mueven lentamente como las aspas del molino. Pero también puede haber una referencia a un comentario de San Agustín respecto a la máquina del mundo, en su comentario al Salmo 36. El mundo terrenal es comparado con un molino porque gira en la rueda del tiempo y aplasta a sus amantes. Y podríamos pensar que Satanás es también una especie de gran maquinaria que destruye a sus propios servidores. Algunos comentaristas han notado también que en la Edad Media se figuraba la conversión bajo la imagen de pasar por las ruedas de un molino. Dante en este momento va a atravesar las ruedas del molino místico, va a atravesar por una muerte mística en este punto central de la Tierra y en este punto también de su viaje, identificado cada vez más con la realidad del pecado, cuyo punto último es precisamente la muerte espiritual. Dante va a tener que atravesar esta muerte para resurgir, para renacer espiritualmente. Y después, a causa del viento, me abrigué detrás de mi guía, pues no había otro resguardo. Dante busca reparo en Virgilio porque no hay otro reparo donde esconderse. No hay barreras entre él y el mal. Ya estábamos, y con pavor lo digo en mis versos, allí donde todas las sombras estaban cubiertas y se veían al trasluz como paja tras un vidrio, come festuca in vetro. Probablemente se refiere a la costumbre de introducir pajillas de colores en el vidrio para realizar obras de artesanía. Hemos llegado a la cuarta sección de este noveno círculo donde se castiga a los traidores. Esta sección, la más profunda de todas, es llamada Judea por Judas,
el apóstol que traicionó a Cristo y que, como veremos, está siendo castigado en lo más profundo del infierno. Las almas aquí ya no sobresalen por encima del hielo, están todas sumergidas y son anónimas, casi como los indignos, los iñavi del principio del infierno. Unas yacían, otras estaban rectas, cuál con la cabeza hacia arriba, cuál con los pies, otra como un arco tocando los pies con el rostro. Están en distintas posiciones, ¿no? Casi como un museo del horror congelado. Cuando hubimos avanzado tanto que a mi maestro le plugo mostrarme la criatura que tuvo el semblante más bello, se detuvo delante de mí e hizo que me detuviese yo, exclamando: «Ecco dite», he aquí, adite. La criatura que tuvo el semblante más bello, dice, se refiere evidentemente a Lucifer, al ángel más perfecto creado por Dios y el que cayó cometiendo el primer pecado angélico. Lo llama Dite, como Virgilio llama en la Eneida a el dios del infierno, a Hades o Plutón. Ecco dite parece casi una parodia del Ecce homo con que Poncio Pilato presenta a Cristo a la vista de todo el pueblo. Y he aquí el lugar donde conviene que te armes de fortaleza. Hay que saber afrontar el mal, ¿no? Hay que armarse de valor, de fortaleza, para enfrentar este cara a cara con la fuente del mal. De cómo me quedé entonces helado y atónito, no me preguntes, lector, que no lo escribo, porque cuanto dijera sería insuficiente. No morí y no permanecí vivo. Dante busca comunicarnos esta experiencia de estar ante el mal absoluto, morí sin morir. Es el momento en que Dante, en su descenso a los infiernos, toca lo más profundo, unido al proceso pascual de Cristo, que con su muerte y resurrección nos abrió las puertas del cielo. Dante tiene que hacer su propio proceso de conversión, y para eso necesita pasar por este punto de oscuridad. Piensa por ti, si tienes un poco de imaginación, cómo me quedé al verme privado de una cosa y de otra. Dante se vio privado de la vida y de la muerte. El emperador del doloroso reino, desde la mitad del pecho sobresalía de la superficie helada. Lo llama emperador del doloroso reino. En contraste con Cristo, Señor del universo, emperador del reino feliz. Lucifer es emperador de su propio reino de miseria y de dolor, en el que vemos que no puede gobernar nada. Es una buena imagen de a lo que nos conduce el pecado. Cuando pecamos estamos reclamando una soberanía que nos encierra, no nos hace más libres, al contrario, nos hace más esclavos. Y así también nosotros nos convertimos en emperadores de nuestro doloroso reino, de este encierro al que nos condena el pecado, al separarnos del amor de Dios, del amor del prójimo, incluso del sano amor a uno mismo. Como vemos, Lucifer está reducido a esta gran impotencia, está congelado. La imagen del hielo, como ya dijimos, es una imagen del enfriamiento de la caridad hasta aniquilar toda vida, toda capacidad de respuesta al amor. Como decíamos al principio, la vida espiritual consiste en ir encontrando, a través del amor a las demás criaturas, el amor mismo de Dios que nos está llamando en todas ellas. Y el pecado es querer poseer estas criaturas como si fuesen ya nuestro bien último, como si fuesen nuestro Dios. El pecado nos fija, nos ata, reduce nuestra personalidad misma a una especie de manía, que es lo que Dante nos pinta a lo largo de todo este infierno. En cambio, veremos que en el purgatorio el alma va creciendo, y lo mismo después en el paraíso, de amor en amor, sin abandonar nunca los amores a las demás personas, a las criaturas y a uno mismo, pero planificándolos en el amor a Dios. A continuación, Dante quiere darnos una impresión de
lo titánico de las dimensiones del cuerpo de Lucifer. Más proporción guardo yo con un gigante que los gigantes con los brazos de aquel. Juzga cuál debe ser el todo que con aquella parte se corresponda. Algunos comentaristas han tratado de calcular por las dimensiones que ha dado antes de los gigantes cuáles serán las dimensiones de Lucifer, y algunos llegan a la conclusión de que deberían medir unos 250 metros de alto. En fin, recordemos que, como Dante sabe bien, los ángeles son seres puramente espirituales, no tienen un cuerpo. El cuerpo es solo una imagen poética para hablar de sus dimensiones espirituales. En este caso, la grandeza de Lucifer no hace más que enseñarnos el tamaño de su soberbia. Y continúa: si fue tan hermoso como ahora es feo, y contra su hacedor se rebeló, de él debe proceder todo luto. Todo el luto, toda la pena, todo el mal, toda la muerte, toda la mentira, todo viene de aquí. Era hermoso como ahora es feo, porque era la primera criatura, la más noble, la más digna. Y esa, la mayor hermosura, se ha transformado en la cosa más horrenda del mundo. Como decían los antiguos, la corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando una persona más o menos buena cae, es una cosa, pero cuando cae un santo es algo tremendo. Y cuando cae un ángel, se transforma en un demonio. Oh, y cuánto estupor me produjo cuando vi que su cabeza tenía 3 rostros. Uno por delante, que era de color rojo. Los otros 2 que se unían a él sobre la mitad de cada uno de los hombros y se juntaban en la coronilla, eran el de la derecha entre blanco y amarillo al parecer, y el de la izquierda se veía tal como el de aquellos que proceden del valle del Nilo, es decir, como los etíopes, negros. De manera que tiene 3 rostros. Como podemos darnos cuenta, es una parodia deformada de la Santísima Trinidad. Pero lo que en la Trinidad es un diálogo de amor eterno entre 3 personas divinas, aquí es la división esquizofrénica de una sola persona, que es lo que realiza el pecado, por medio de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, y que queda expresada en estos 3 rostros. Los colores de los rostros han dado mucho que pensar a los intérpretes, pero ninguno llega a una conclusión definitiva. Algunos los vinculan a los 3 colores emblemáticos de las razas, tal como las pensaban en la Edad Media. Otros los vinculan a 3 características del demonio contrarias a los 3 atributos divinos de la Trinidad. El rojo referiría el odio contra el amor del Espíritu Santo. El blanco amarillento referiría la impotencia contra el poder de Dios Padre. Y el negro referiría la ignorancia contra la sabiduría del Hijo. Otros se inclinan hacia una interpretación alquímica, donde los pasos de la obra son precisamente nigredo, albedo y rubedo, los colores del proceso para elaborar la piedra filosofal, lo cual no se sabe a cuento de qué vendría aquí referido al demonio. También podríamos asociarlos a los colores de los caballos fatídicos del Apocalipsis, con sus jinetes, que representan las distintas desgracias que caen sobre la humanidad. El rojo representaría la guerra, el blanco amarillento representaría el hambre y la peste, y el negro representaría la muerte. Finalmente hay también quienes vuelven a vincular los 3 rostros y sus colores a las 3 bestias que aparecen al principio, en el canto primero, acosando a Dante, que aquí han llegado a una especie de apoteosis, de plenitud, en la figura misma de Lucifer. Debajo de cada uno de los rostros brotaban 2 grandes alas del tamaño que convenía a pájaro semejante. No he visto jamás velas de buque parecidas. No tenían plumas, pues eran al modo de las del murciélago, y se agitaban de manera que de ellas nacían 3 vientos. A causa de ellos se helaba todo el cosito.
Tiene 3 pares de alas como corresponde a un serafín, según la visión de Isaías 6. Los serafines son considerados los ángeles más cercanos a Dios, los que están llenos del amor de Dios, inflamados, su nombre significa de fuego, ígneos. Este serafín se ha congelado, se ha convertido en la antítesis misma de lo que un serafín significa. Y él mismo es la causa de este frío que congela el fondo del infierno. Es una buena imagen de lo que el pecado genera a nuestro alrededor. Este frío, este congelarse de las relaciones, de los vínculos humanos, esta pérdida progresiva de la humanidad hasta reducirnos a la mayor soledad, como Santa Teresa llamaba al infierno. Con los 6 ojos lloraba y por las 3 barbillas corría el llanto y una baba sanguinolenta. Es una especie de bestia que solo llora y se babea. Lucifer está dominado por una tristeza inextinguible. Contrariamente a todas esas imágenes de demonios carcajeantes que representan contra la severidad de Dios, la plenitud de vivir, el verdadero demonio, tal como lo entiende la teología católica, tal como lo entiende Dante, es el ser más triste del mundo, frente a Dios, que es la fuente de la verdadera alegría. Si alguna vez el pecado nos aparece como fuente de algún tipo de felicidad, tenemos que saber que no es más que una apariencia, una diversión en el sentido etimológico de la palabra, un desviarnos del verdadero cauce de nuestra vida, un desviarnos de la verdadera felicidad hacia felicidades aparentes, pero que con el tiempo se manifiestan secas, ásperas, solitarias y tristes. Los maestros espirituales cristianos nos enseñan que el pecado no solamente causa tristeza, sino que es causado por una especie de tristeza que llamamos asedia y que algunos vinculan a una forma de la envidia. Con cada boca trituraba con los dientes a un pecador, a guisa de agramadera. Es una especie de instrumento para escardar la lana. De modo que 3 a un tiempo experimentaban aquel dolor. Para el de delante, las mordeduras no eran nada comparadas con las heridas de las garras que a veces le desollaban la espalda enteramente. Es decir, por cada una de sus bocas, Satanás está devorando a un pecador, aunque el que está en el centro sufre un doble castigo. Esta imagen amplifica la de los cantos anteriores, la del conde Ugolino y los demás que se atacaban y se devoraban mutuamente, y es una inversión monstruosa de la caridad expresada en el sacrificio eucarístico, donde es Dios mismo el que se nos da a comer. En el caso del pecado, es Lucifer el que devora a los pecadores. Frente al puro ágape, es decir, el amor gratuito y generoso, aparece el egoísmo más absoluto expresado en este devorar. El alma que ahí sufre mayor pena, dijo mi maestro, es la de Judas Iscariote, que tiene la cabeza dentro y agita las piernas al exterior. De las otras 2 que tienen la cabeza hacia abajo, el que pende del rostro negro es Bruto. Mira cómo se retuerce y nada dice. Y el otro es Casio, que parece tan robusto. Tenemos así finalmente el nombre de estos 3 condenados. Judas, Bruto y Casio son los que han traicionado, en el caso de Judas, a Dios mismo en la persona de Cristo, y en el caso de Bruto y Casio, han pergeñado y llevado adelante la traición contra César, el primer jefe del Imperio Romano. Para comprender por qué Dante coloca exactamente a estos 3 pecadores en lo profundo del infierno, tendríamos que repensar la teología medieval en la cual Dante se está apoyando. El ser humano tiene 2 fines, un fin natural y un fin sobrenatural. Todas las cosas tienen un fin natural, es decir, hacia dónde se dirigen todas sus potencialidades, cuál es el objeto último de toda su existencia. El fin natural del ser humano parecería ser vivir en paz en la Civitas, en la ciudad,
es decir, formar parte de un cuerpo social que le permita al ser humano desplegar todas sus potencialidades, todas sus capacidades y de expresar todo lo que él es, todo lo que puede hacer en la ciencia, en la técnica, en el arte, en la vida social, en la vida familiar, en la vida política. Por otro lado, el ser humano ha sido dotado de un fin sobrenatural, que excede a sus fuerzas naturales y para el cual Dios le da su gracia, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, los sacramentos de la Iglesia. ¿Cuál es ese fin sobrenatural? Habitar en la Civitas Dei, habitar en la ciudad de Dios, en el paraíso, llegar a la comunión, no simplemente la comunión social con otros seres humanos, sino la comunión con Dios mismo, formar parte del misterio de la Trinidad, de esa comunión de amor que es la Trinidad. Para que el ser humano alcance estos dos fines, Dios ha dispuesto en su providencia dos órdenes diferentes y complementarios. El orden del Estado, del imperio, que tiene por cabeza al emperador, y por otro, la Iglesia, que tiene por cabeza visible al Papa, vicario de Cristo en la tierra. Son dos poderes que se complementan y se subordinan, porque evidentemente el poder temporal está subordinado al espiritual, aunque, como Dante explica muy bien en su obra La monarquía, tienen competencias diferentes. El Papa no tiene competencias sobre el ámbito político, por ejemplo, excepto en lo que hace a prevenir el pecado de sus hijos, que son al mismo tiempo ciudadanos de los dos órdenes, de los dos reinos. Pues bien, atentar y traicionar al emperador, atentar y traicionar a Cristo mismo, es atentar contra el fin último del ser humano, no de uno, sino de todos. Es de alguna manera atentar contra la humanidad en su conjunto, a todas y a cada una de las personas, impidiéndoles alcanzar no este bien o aquel otro bien, sino el bien supremo y definitivo, tanto el bien natural como el sobrenatural. Por eso Dante coloca a estos tres emblemáticos personajes penando en lo más profundo del infierno de manos o de boca del mismo Satanás. Pero se acerca la noche y es hora de partir, pues todo lo hemos visto, que tutto abbiamo veduto. Y este verso es exactamente el centro de este canto número 34. Hasta aquí, podemos decir así, han descendido. Y ahora empiezan a subir. Todo lo que tardaron en bajar hasta aquí, lo van a subir en el resto del canto. Como él deseaba, le abracé el cuello y él escogió el momento y el lugar oportunos, y cuando las alas estuvieron bastante abiertas, agarróse a los velludos flancos, y de mechón en mechón descendió entre la espesa pelambre y la helada corteza. Es decir, Virgilio cumple con su misión de padre, de maestro, de sobrellevar al alumno, al discípulo. Lo carga sobre los hombros. Esta hermosa imagen que ya aparecía en la Eneida, como símbolo de la piedad de Eneas, que cargaba a su padre Anquises sobre los hombros. Y reaparece una y otra vez en la literatura. Podemos pensar en El Señor de los Anillos, de Tolkien, cuando en los momentos más cruciales de la obra, del esfuerzo del héroe, él es soportado por su mejor amigo. Frodo es llevado en hombros, exactamente igual aquí que Dante por Virgilio, hacia la consumación de su misión, de su tarea. Y podríamos pensar en tantos ejemplos no literarios donde esto se realiza plenamente. En la antigüedad cristiana, tantos catequistas dieron su vida por sus catequizados o con ellos. Ahora se me viene a la cabeza el ejemplo del diácono Sáturo, que cuando las encarcelan a Perpetua y a Felicidad, que eran sus discípulas, sus catequizadas, él mismo se ofrece también para ser encarcelado y van a padecer todos el martirio. Y así tantos ejemplos hasta el día de hoy. Así Virgilio, con Dante a cuestas, empieza a bajar por el flanco monstruoso del demonio. Se agarra mechón a mechón, como si fuese una escalera, y va descendiendo.
Podemos imaginar el horror de la escena. Es un cuerpo a cuerpo con el mal mismo. Es tocar, es palpar este arquetipo del mal absoluto. Por aquí tiene que pasar sí o sí Dante y nosotros los lectores y cada cristiano y cada alma que quiera redimirse. Tiene que enfrentarse a lo más oscuro del pecado, reconocerlo por lo que es y poder así cambiar de vida, convertirse, que etimológicamente significa cambiar de dirección. Y es exactamente lo que van a hacer Dante y Virgilio en este momento. Cuando estuvimos allí donde el muslo se dobla en el grueso de la cadera, mi guía, con fatiga y con angustia, pensemos en todo lo que está soportando Virgilio, lo dura de su tarea, de su misión, volvió la cabeza hacia donde aquel tenía las ancas y agarróse al pelo como hombre que sube. Es decir, al llegar al centro del cuerpo de Lucifer, Virgilio parece que da la vuelta, como hombre que hasta aquí estuvo bajando y ahora Dante dice empezó a subir, de modo que creí que volvíamos al infierno de nuevo. Sostente bien que por esta escalera, me dijo el maestro, jadeando como hombre cansado, debemos alejarnos de tanto mal. Podemos darnos cuenta de que hay en la expresión cansada de Virgilio el resultado de un esfuerzo, de una lucha, que expresa de alguna manera el trabajo espiritual, moral, que significa estar unidos a la pasión de Cristo hasta el extremo. Experiencia que en la Edad Media se conocía con el nombre de psicomaquia, el combate del alma. Para vencer esta especie de fuerza gravitacional que ejerce el mal sobre el ser humano caído, es necesario un esfuerzo para levantarse, para crecer, para ponerse de pie. Y es este el instante que estamos viendo en la Divina Comedia. Después salió fuera por el agujero de una roca, me colocó sobre el borde, y entonces me hizo conocer la prudencia con que había obrado. Yo levanté los ojos, creyendo ver a Lucifer como lo había dejado, y lo vi con las piernas hacia arriba. Si me sentí entonces pasmado, piénselo la gente ignorante que no advierte cuál es el punto por el que yo había pasado. Evidentemente han pasado por el centro mismo de la Tierra, donde una vez cruzado, ese descenso se ha transformado en un ascenso hacia la dirección contraria. Ponte en pie, dijo el maestro, que la ruta es larga y el camino malo, y ya el sol vuelve a la mitad del tercio. Las referencias temporales, que suelen ser bastante discutidas, pero nos dejan entrever que, así como antes se ha hecho referencia a la posición de Jerusalén como referencia para la entrada al infierno, ahora se hace referencia a las antípodas de Jerusalén, es decir, al lugar hacia el que están por salir. No era una avenida de palacio el lugar donde estábamos, sino caverna natural con mal suelo y escasa luz. Antes de salir de este abismo, maestro mío, le dije cuando estuve en pie, háblame un poco para sacarme de mi error. ¿Dónde está el hielo? Y aquel, ¿cómo está cabeza abajo? ¿Y cómo en tan poco tiempo ha hecho el sol su recorrido de la noche a la mañana? Y me contestó, ¿tú imaginas aún estar al otro lado del centro, donde yo me cogía al pelo del vil gusano que horada el mundo? Del lado de allá estuviste cuando bajábamos. Cuando me volví, pasaste el punto hacia el que converge la gravedad de todas partes. Y estás ahora bajo el hemisferio opuesto a aquel que la vasta tierra cubre, bajo cuyo punto culminante fue muerto el hombre que nació y vivió sin pecado. Es decir, la situación geográfica de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Tú apoyas los pies sobre una pequeña plataforma que por la otra faz forma la Judea, es decir, la última parte del noveno círculo. Aquí es por la mañana, cuando allí es por la noche, y aquel cuyo vello nos sirvió de escalera
permanece como antes. Por esta parte cayó abajo desde el cielo, y la tierra, que antes se extendía por aquí, de miedo de él se cubrió con el mar, y vino hacia nuestro hemisferio, y quizá por huir de él dejó aquí el lugar vacío, aquella que allí se alza como montaña. La explicación puede parecernos un poco compleja, pero en realidad lo que está diciendo es que cuando Lucifer cayó del Empirio, como un meteorito que cayese sobre el hemisferio sur, ocurrieron tres cosas. Primero, las tierras del hemisferio sur se trasladaron todas al hemisferio norte. Según la creencia medieval, Dante tiene incluso un ensayo sobre el tema, el hemisferio sur estaba cubierto de agua y solo en el hemisferio norte había tierra emergida. Por otro lado, se forma el vórtice del infierno, y al mismo tiempo esa tierra desplazada termina formando en el hemisferio sur una gran montaña que es nada más y nada menos que el purgatorio, en cuya cima quedó el paraíso original. Dante combina en esta imagen la mirada cosmológica antigua del mundo con la mirada teológica. Está diciéndonos que el primer pecado, el pecado de Lucifer, anterior incluso al pecado del ser humano, provocó un movimiento tal que trastornó el universo, trastornó nuestro mundo, creando ya la posibilidad de la condenación y también de la redención. Dios no hace una cosa sin la otra. Dios aplica su justicia y al mismo tiempo nos ofrece su misericordia. Toda la tierra desplazada por el infierno ha formado ahora la montaña del purgatorio, es decir, esa especie de gran escalera hacia el cielo, por la cual va a ir subiendo Dante en la segunda parte de la comedia, que es expresión del esfuerzo sanador que con la gracia de Dios el hombre puede hacer de su propio corazón, de su vida, de su mundo. Notemos entonces que Lucifer ha quedado enclavado en un punto equidistante entre el paraíso original, en el hemisferio sur, donde se cometió el primer pecado, y el Calvario, la cruz, donde Cristo ha redimido ese pecado. Entre esos dos polos ha quedado fijo, prisionero para siempre, en su propio egoísmo, en su propio pecado, el padre de la mentira, o como lo llama Jesús, el asesino desde el principio, porque es el primer origen de nuestra propia muerte espiritual. Vemos entonces la genialidad de este hallazgo imaginativo de Dante. Su viaje es un viaje precisamente desde la cruz de Cristo, o desde Jerusalén, hacia lo profundo del pecado, y desde allí hasta la purgación, y como veremos después, hacia la ascensión al cielo. Es un camino en una sola dirección. Aunque parezca al principio descender, ese descenso ya es un ascenso, porque se hace bajo la inspiración divina de las tres damas benditas que se preocupan por ti en el cielo, apoyado por el auxilio de la razón, de la poesía, del mundo de la sabiduría antigua, representado en Virgilio, y por el corazón del peregrino mismo, de Dante, que busca su propia libertad, la verdadera felicidad. Hay allá abajo un lugar que está tan lejos de Belcebú cuanta es la extensión de su tumba. Belcebú es uno de los nombres bíblicos del demonio, y hay un lugar, dice Dante, por el cual se puede salir, un lugar que alcanza a tener la misma dimensión que tiene el infierno, llamado aquí la tumba de Lucifer. No por la vista se le conoce, sino por el rumor de un arroyuelo que por aquí desciende a través del agujero de un peñasco que él mismo ha taladrado con su curso sinuoso y poco pendiente. Van en la oscuridad guiados solo por el sonido de este arroyito que viene bajando desde lo alto. No sabemos de dónde proviene esta corriente de agua. Algunos piensan que es el Leteo, el río que corre desde el paraíso, borrando y llevándose
con el olvido los pecados de los que han sido redimidos, de los que se han arrepentido y se han purificado. En todo caso, podemos ver en este arroyo cómo la misericordia de Dios llega hasta lo más profundo, incluso ahí donde no llega nadie, como el agua que horada la roca, la gracia de Dios puede taladrar todo lo profundo del mundo hasta llegar al centro del mal, hasta tocar el punto más encerrado y permitirle, en este caso al peregrino, a Dante, alcanzar la libertad. Mi guía y yo, por aquel camino oculto, entramos para volver al mundo luminoso. Y sin preocuparnos de tener reposo alguno, subimos, él primero y yo detrás, hasta que pude ver las bellezas del cielo por un agujero redondo, por donde salimos para ver de nuevo las estrellas. Y con este bellísimo verso concluye la primera parte de la Divina Comedia y este canto número 34. Era necesario pasar por todo este camino para que Dante recuperara la visión de las estrellas. Cada una de las tres partes de la Divina Comedia terminan con esta palabra, con la palabra estrellas. Era necesario para poder encontrarse con el cielo, para poder encontrarse con el auténtico deseo del corazón humano, pasar por esta oscuridad. Y parece realmente que todos podemos respirar un aire más puro en estos últimos versos, después de haber pasado por esta experiencia de tanta angustia, de tanta estrechez, de tanta oscuridad, de tanta muerte, como por la que ha pasado Dante y nos ha llevado en su viaje. Los espero para continuarlo en la próxima entrega del Rincón de los Clásicos. Dios los bendiga.